Bueno, vamos comenzando, si les parece. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la charla de hoy sobre inbound marketing. La idea de hoy es tener una charla que nos pase los tips sobre estrategias en inbound marketing justamente, y vamos a aprender a definir lo que sería nuestro buyer persona para poder brindarle el contenido adecuado y poder acompañar a los clientes a lo largo de todo el embudo de conversión. Para la jornada de hoy la tenemos a Mariano de Cruz, que es licenciada en publicidad, es docente del programa TIF del municipio de Tigre y la responsable de estrategia de contenidos de NICE Communication. Y la tenemos a Carol Benis, que es licenciada en administración de empresa y socia fundadora de NICE. Si les parece, les cedo la palabra a Carol, que arranca ella. Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos, al Instituto PYME también por invitarnos y convocarnos a esta charla, compartir con ustedes un rato de nuestra experiencia en cuanto al desarrollo de marca y comunicación. Es genial que el banco brinde esta posibilidad de actualizarse en diversos temas que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo de la empresa o el emprendimiento. Así que vamos a tratar de aprovechar este tiempo y este espacio para potenciar nuestras marcas. Bueno, como les decía, mi nombre es Carol Benice, soy socia de NICE, que es un estudio especializado en imagen y comunicación para pymes. Nuestra misión es ayudar a transmitir visualmente el verdadero valor de la empresa. Para esto desarrollamos lo que es identidad de marca, teniendo muy en cuenta las limitaciones, cuidando los recursos y potenciando el diferencial. NICE tiene 17 años trabajando y potenciando las marcas de las pymes, y lo hacemos a través de un grupo de gente multidisciplinaria que compartimos la misma pasión por el diseño y la comunicación. Noel, ¿querés contar un poquito de vos? ¿Y cómo están? Bueno, bienvenidos. Gracias al Instituto PYME por brindarnos este espacio. Mi nombre es María Noel Cruz, soy licenciada en publicidad y trabajo ya hace varios años junto con Carol en NICE. Yo soy la responsable de estrategia y contenido y me enfoco principalmente en abordar para cada cliente todo lo que tiene que ver, un poco lo que vamos a conversar hoy durante esta charla, todo lo que tiene que ver con la estrategia digital, que hoy es para muchos el eje de todos los recursos que uno implementa para su estrategia de marketing. Así que bueno, espero que les sea de interés, que puedan aplicar todas estas cosas que vamos a ir viendo a lo largo de estos 50 minutos. Bien. Bueno, y en mi caso, dentro de NICE, soy quien está a cargo del contacto con los clientes. Amo involucrarme en cada empresa, con cada marca, escuchar y vivenciar su problemática desde adentro, sentir la pasión que los mueve a hacer lo que hacen, ¿no? Los dueños pymes conocen como nadie su empresa, cosa que no pasa generalmente en las grandes compañías, y eso es lo que me gusta. Me apasiona meterme en ese mundo para descubrir esto, qué los mueve a invertir en este país, a pelearla día a día, porque en ese motor, en ese orgullo, en ese honor, es desde donde vamos a extraer la materia prima, el combustible para la construcción de una marca. Gran parte de mi tarea diaria tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con indagar y ayudar a descubrir el alma de la empresa, porque desde allí es de donde vamos a tener este valor para la marca, ¿sí? Y un poco, bueno, el motivo que nos reúne hoy tiene que ver con una inquietud, creo, compartida con todos, que es querer enamorar a nuestros clientes. Así que la idea es repasar algunas herramientas para poder atraerlos, ¿no? El marketing, por eso vamos a hablar de inbound marketing. El marketing se fue transformando a lo largo de los años. Pasamos de un marketing que buscaba conquistar la mente a través de la razón, con argumentos que tenían más que ver con la funcionalidad del producto, del servicio, a querer conquistar el corazón de los clientes, en donde relacionábamos nuestro producto, nuestro servicio,
con situaciones aspiracionales para nuestro segmento, ¿no? Que tenían que ver con poder, con estatus, con placer, con integración, con lo que fuera, pero ahora ya no alcanza con esto. La evolución de la tecnología, el uso de las redes, cambió radicalmente la forma en que las personas consumen y se relacionan con las marcas. Esto hizo que seamos menos influenciables a la publicidad tradicional, ¿sí? La publicidad que tiene un discurso unilateral, invasivo, persuasivo, ¿sí? Ya pasamos de la perfección del discurso a buscar transparencia. Y esto es lo que los consumidores buscan actualmente, ¿sí? Empresas que compartan sus valores en términos de conciencia social, ambiental, calidad, estatus, lo que fuera, pero que haya una empatía en cuanto a valores. Por eso, para tratar de atraer a los clientes, vamos a tener que conquistar su alma. ¿Sí? Ya no alcanza con mostrarnos como si fuéramos, sino que tenemos que ser coherentes y consistentes en todos los aspectos comunicacionales de la marca. Entonces, para destacarse, para atraer, para fidelizar a los clientes, va a ser necesario construir una marca a partir de una personalidad de marca sólida y coherente. De todas maneras, no vamos a hablar en esta charla, abordar lo que es personalidad en construcción de marca, sino de la otra pata que tiene que ver justamente con conquistar el alma del cliente, generando empatía y creando interés en ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos para lograr esto? Tenemos que partir de conocerlo muy bien al cliente. Inbound marketing tiene que ver justamente, es una estrategia que se basa en atraer clientes a través de un contenido útil, relevante y agregando valor en cada una de las etapas del recorrido de compra de un cliente, ¿no? Desde que es un extraño, en donde él quizás no conoce a nuestra marca, ni nosotros tampoco lo conocemos como cliente, hasta que pasa a ser un prospect o un lead, en donde ya empezamos a tener interés en él y él puede llegar a tener algún contacto con nuestra empresa. Luego termina siendo un cliente, vamos a intentar venderle más para que fidelizarlo, y en el mejor de los casos tratar de convertirlo en un promotor de nuestra marca, en un embajador de nuestra marca, que nos pueda referenciar. A lo largo de todo este proceso, al cliente se le puede ofrecer valor teniendo en cuenta sus motivaciones y sus necesidades particulares. Y el objetivo justamente es crear valor en cada una de estas etapas. Para eso lo tenemos que identificar, no tanto desde el conocimiento del target, sino vamos a hablar del buyer persona, que es un concepto que nos permite justamente identificar estas necesidades y estas motivaciones que van teniendo y que pueden ser cambiantes en todo este proceso dentro en el mismo cliente, ¿verdad? Así que, bueno, pasamos ahora con Noel. Ahí estamos. Bueno, ahí Carol nos introduce un poco en algunos conceptos que vamos a ir abordando a lo largo de esta hora o un poquito menos. Y acá, como verán, elegimos de alguna manera graficar el esquema del inbound marketing no ya como un embudo. Es bastante común asociar el inbound marketing con un embudo, es más, hasta hace poco era la imagen o la forma de expresarlo gráficamente. Sin embargo, esto siguió evolucionando y hoy la propuesta del inbound marketing nos pone al cliente aún más en el centro y nos permite o nos invita a mostrar el esquema o la estrategia de inbound marketing de esta manera, como una rueda, como una especie de volante, en donde el cliente está claramente en el centro de la estrategia y donde lo que nosotros como dueños de pymes o como especialistas en marketing o como gerentes del área de marketing de alguna empresa, necesitamos unificar todas las estrategias, tanto del área de comunicación como del área de ventas, para entender que ese cliente es el centro y a través de una propuesta de valor, que en este caso es el contenido, lograr en ciertos momentos y acompañando este ciclo de compra,
atraer al visitante extraño, al que todavía aún no conocemos, interactuar con estos leads o con estas personas que empezaron a seguirnos en nuestros propios medios digitales o a través de las redes sociales o a través de la web, y poder deleitar a través de este contenido de interés tanto a potenciales clientes, a leads o a prospectos, como asimismo a clientes para poder fidelizarlos, para poder sostenerlos en el tiempo, para poder abordarlos ya desde un lugar de embajadores de la marca. Y acá, cuando hablamos de inbound marketing o de esta metodología, tenemos estas palabras claves, ¿no?, que nos hablan de la estrategia, que implica atraer en una primera instancia, convertir y poder cerrar convirtiendo a ese lead en un cliente. No, Como decía Carol, sí. Suena a distorsión un poco tu micrófono. Por ahí lo tenés que alejar un poquitito más. A ver. O del parlante, por Ahí. ahí, no audio. Ahí, a ver si me... Ahí mejor. ¿Ahí mejor? Sí, no sé si tenés el volumen alto de algo con parlante. No. Ahí está bien, ahí se escucha. Ahí va Mejor bien. me lo saco. Si me escucho, me quedo sin auricular. Bueno, y como decíamos, hoy nos vamos a centrar en los dos elementos más importantes que tienen que ver con conocer a este cliente, que es el eje o el centro de nuestra estrategia, y poder entender qué es este valor agregado, qué es esto del contenido, qué es esta estrategia de contenido que debemos ofrecer a partir de ahora, y que tiene que ver toda esta nueva estrategia, más allá de la evolución del marketing, con un momento clave, que es la irrupción de los medios digitales, la irrupción de los buscadores en Internet, del uso, digamos, de los medios digitales para buscar información, para hacernos de información, para indagar cuando somos clientes antes de cualquier proceso de compra. Entonces, si hoy hablamos del modelo del ciclo de compra, indefectiblemente arrancamos con una persona que está mucho más informada respecto de nuestras marcas y respecto de los productos que está buscando, y por ende tenemos que tratar de encontrarnos con ese cliente mucho antes del momento de la decisión de compra. Algo importante es, antes que, desde ya que hoy vamos a indagar un poco en cómo conocer a este cliente, cómo definir a este buyer persona, para poder hablarle en un discurso que pueda comprender, que le sea útil, que le sea de valor, pero en primera instancia también debemos entender cuál es el problema de nuestro cliente, problema en términos generales, cuál es el problema, cuál es la motivación de nuestro cliente que nuestro producto o nuestro servicio resuelve. De esa manera vamos a poder generar contenido que, además de serle útil al cliente, nos proporcione de alguna manera una forma de conectarnos con ese cliente de acuerdo a lo que nosotros necesitamos mostrar de nuestras marcas o de nuestras empresas. Y por otro lado, entender que un gran actor en esta estrategia de inbound marketing tiene que ver con los buscadores. Acá mencionamos a Google como el buscador por excelencia, pero mismo las redes sociales hoy funcionan como buscadores. Y entonces es también preguntarnos en una primera instancia qué pregunta podría hacer ese cliente a Google para llegar a nuestra web, para llegar a nuestros propios medios. Acá tenemos el embudo original, por si alguno lo ha visto, lo ve, y cómo hoy se sintetizó y se reformuló esta estrategia para tener al cliente realmente en el centro de toda la estrategia. Y para adentrarnos un poco en esto del cliente, de cómo empezar a hipersegmentar a esto que antes llamábamos target o nicho de mercado, o depende de los momentos de la estrategia, de la evolución del marketing, sí hacer foco en que la importancia de segmentar como primera actividad o primera acción para poder, y acá estamos creo que todos de acuerdo en que no podemos abarcar al universo completo de personas, y por ende debemos definir cuál es ese segmento al que nosotros vamos a apuntar. Y la segmentación tiene que ver con elegir esta porción de esta gran torta, donde aún, y acá lo vemos como gráficamente, sigue siendo una porción de un montón de personas de las cuales no podemos observar muchos detalles, de las cuales no podemos indagar ni saber demasiado. Lo que viene a irrumpir o lo que viene a promover el uso de los medios digitales es que la comunicación es cada vez más directa, las necesidades de ese usuario de Internet son cada vez más específicas, y los buscadores lo que logran es dar una respuesta
totalmente lo más adecuada posible a esa pregunta, que es esa frase que nosotros ubicamos en algún buscador, o tanto de redes, de internet. Entonces, esta nueva modalidad de encontrarse con respuestas, o de hacer preguntas y encontrarse con respuestas, nos pone a las empresas en un lugar en donde debemos reforzar, enfatizar y profesionalizar los contenidos que se encuentran, ¿no? Que las personas o ese potencial cliente encuentra en la web. Por ende, lo primero que debemos hacer es a este pedacito de torta, que sería nuestro target, nuestro segmento, poder ponerle aún mayores detalles y poder conocerlo aún más en profundidad para saber en dónde se encuentra en este universo digital, de qué manera frecuenta o visita los sitios web, qué tipo de información es la que está ávido de conocer, hasta dónde en su ciclo de compra utiliza los medios digitales y dónde empieza a tomar distancia, o dónde finaliza su proceso de compra, o si finaliza su proceso de compra en el mundo online o en el mundo más presencial o offline. Entonces, el nuevo concepto, este concepto de buyer persona, nos permite o nos indica que hay que microsegmentar, hay que seguir segmentando a este target, a este grupo al que ya tenemos definido como nuestro segmento de mercado, y empezar a armar, realmente empezar a jugar con esto de poder describir a la persona con mucha mayor profundidad. ¿Y esto qué implica? En primera instancia, como una regla o como algo que podría ser útil para empezar a trabajar en esto de definir los arquetipos de clientes o los estereotipos de clientes, es tratar de responder a 4 preguntas, que es: ¿qué hace esta persona o este potencial cliente? ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que le preocupa? Y cómo satisface sus necesidades. A partir de ello, empezar a segmentar de acuerdo a 4 variables principales, que son los factores sociodemográficos, que en última instancia es lo que hasta ahora se utilizaba con mayor frecuencia, saber a qué grupo sociodemográfico pertenecía nuestro segmento de mercado. Pero no quedarnos solo en eso, ir un poco más allá y hablar o tratar de entender y de indagar cuáles son los factores personales, cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, qué es lo que hace en su tiempo libre, de qué manera, más allá de cuál es su profesión, cómo es su familia, un montón de elementos y de intereses que nos van a empezar a definir mejor quiénes son esas personas que conforman ese segmento de mercado. Y por otro lado, y es lo más novedoso, si queremos, tiene que ver con poder definir o poder tratar de indagar y analizar y tener plasmado cuáles son los comportamientos de estas personas en cuanto a su forma de compra y en cuanto a su forma de vivir en el mundo online. De qué manera, cuál es el comportamiento online de estas personas. Acá, como para que se lleven una idea, y esto si después uno empieza a profundizar en el tema del buyer persona, hay un montón de plantillas tipo que nos sirven para empezar a organizar y a plasmar esto, que tiene que ver con poder bajar toda esta información a través de entrevistas, a través de encuestas, a través del análisis de toda esa información que seguramente muchas empresas tienen, pero que no han sabido o no han podido hasta el momento recabar y organizar, y tratar de que toda esa información la podamos plasmar en una especie de plantilla o de ficha técnica de este arquetipo de cliente. Cuando hablamos de buyer persona, tenemos que saber que casi por lo general cualquier empresa, cualquier marca, cualquier pyme, tiene más de un buyer persona, ¿sí? Hay más de un arquetipo de cliente al que nos vamos a tener que dirigir o con quien nos vamos a tener que comunicar. Lo importante, y sobre todo en una primera etapa, es que nos enfoquemos y nos centremos y tratemos de tener esta ficha de aquel arquetipo de cliente que es el más relevante para nuestro negocio, aquel arquetipo de cliente que nos da mejor nuestro mayor volumen de venta. Y cuando tengamos, digamos, un poco más de tiempo para seguir indagando y para seguir construyendo los arquetipos de clientes, empezar a indagar en los otros. No hay uno solo, esto quiero que quede claro, pero sí hay uno que por lo general es el que predomina, y al que seguramente nos va a interesar captar, atraer y deleitar con toda esta estrategia de comunicación digital. Luego de poder definir un poco estas cuestiones propias de cada cliente, otro elemento importante es saber cuáles son
y se llama, lo encontramos a veces cuando leemos sobre estos temas, pain points o puntos de dolor, y que no es una cuestión negativa, sino que son aquellas motivaciones o aquellos intereses o mismo aquellas preocupaciones que el cliente desea satisfacer cuando empieza ahí ese camino o ese ciclo de compra, que al principio es principalmente una acción de exploración, ¿sí? Empezamos explorando, y ahí es donde Internet, los buscadores y todo lo que tiene que ver con el posicionamiento de nuestro contenido va a tener mucha injerencia o mucha importancia para poder acercarnos a ese cliente. Entonces, estos puntos, si nosotros podemos entender a través de esta indagación cuáles son las preocupaciones, las motivaciones o los deseos que hacen que nuestros clientes empiecen a buscar una solución, y donde nosotros podemos empezar a proveer contenido de valor que los acerque o que nos acerque como marca a ser parte de esa solución, es donde vamos a poder empezar a construir y a desarrollar contenido con mayor éxito. Entonces, importante tener esta concepción del buyer persona con un mapa mucho más amplio, como ven acá, Mónica Claveria. Yo les recomiendo que hasta intenten jugar y definirlos con un nombre, con una bajada, con una imagen, algo que de verdad les genere a ustedes y al equipo de ventas o al equipo de comunicación información suficiente como para poder entender que le están hablando a Mónica, ¿sí? Como parte de este arquetipo de cliente. Acá un poco es mostrarles otra manera de empezar a ejercitar esto, y que tiene que ver con desarrollar a través de imágenes, a través de un juego de buscar fotografías o elementos visuales que nos acercan y nos ayudan a describir a este cliente ideal. Ver esto nos hace dar cuenta que si no tuviésemos este detalle de imágenes que nos empieza a mostrar a estas mujeres como desde sus intereses o desde su comportamiento, podríamos decir que si yo me centro solamente en hablar de una mujer de entre 35 y 45 años, madre de familia y que es profesional, si me quedo solamente en esos datos más sociodemográficos, diría tanto la empresa A como la empresa B tendría que comunicarse de la misma manera. Sin embargo, si yo profundizo y empiezo a ver otras fotos en donde hay intereses y hay comportamientos que me hacen ver que estas mujeres que tienen la misma edad y viven en una misma zona geográfica y tienen una misma composición familiar, tienen intereses completamente distintos. Por ende, la marca A y la marca B van a tener que comunicarse con esta mujer de diferente manera, apelando a distintos intereses y a distintos comportamientos que tienen estas dos mujeres. Y recordar entonces que este buyer persona también debemos situarlo, y algo muy importante es que en esta estrategia de inbound marketing, nosotros como emisores de contenido, como marca o como empresa que empieza a comunicarse con este cliente ideal, debe entender que va a haber clientes en los distintos momentos de este viaje o de este ciclo de compra. Y deberíamos, en lugar de, para contrastar un poco el inbound marketing con la propuesta del marketing como era antes, en donde era mucho más intrusivo, en donde la estrategia era avasallar un poco al cliente solo con un mensaje de venta, y el objetivo era netamente venderle el producto o el servicio sin importar en qué momento, si lo estaba molestando, posiblemente lo estaba molestando cuando intentaba venderlo de esa manera. En esta otra propuesta, lo que debemos entender es que vamos a tener que generar contenido de interés, contenido relevante, información de valor, para los distintos momentos del ciclo de compra. Ponerse en el zapato de ese cliente y entender qué necesita, por eso lo debemos conocer tanto, qué necesita en una primera etapa de reconocimiento, qué necesita cuando ya está en una etapa de consideración, y qué necesita cuando ya está tomando la decisión de comprar, ¿sí? Para ir a ejemplos bastante claros, cuando nosotros estamos frente a una etapa de reconocimiento, somos clientes y estamos empezando a indagar
recién sobre qué nos está pasando, alguna motivación personal, algo que hace que estemos pensando en adquirir cierto servicio, cierto producto. O tenemos un problema, a veces no es un problema y es algo motivacional, por eso me interesaba marcar esto. A veces es encontrar de qué manera, cuál es ese pain point, cuál es esa motivación que hace que yo empiece a googlear alguna información. Yo tengo que entender cuáles son esas motivaciones para poder traducirlas en palabras clave, y de esa manera, y a través de las palabras clave, poder generar el propio contenido en donde utilice esas palabras clave para que la magia de Google y todos esos bots que hacen que las preguntas se encuentren con las mejores respuestas, yo pueda estar dentro de esas mejores respuestas, ¿sí? Sabemos todos que, y acá es importante destacar antes de entrar en contenido, quiero hacer una aclaración. Muchos estarán pensando, y bueno, pero para estar bien posicionado en Google hay que pagar y hay que hacer Google Ads, o para tener un buen posicionamiento en las redes sociales yo tengo que pagar, porque hoy sin pauta no existo. Hay una gran verdad en eso, cada vez hay mucha mayor cantidad de empresas que empiezan a generar contenido y por ende hay mucha mayor competencia, y las plataformas, los buscadores empiezan a tener esta ventaja de cobrar, digamos, para que las marcas tengan un mejor posicionamiento. Sin embargo, el tener ads, el tener palabras pagas, el pagar por posicionamiento en los buscadores, no son la receta completa. De alguna manera, sigue habiendo un montón de contenido que paga pauta, que paga palabras clave, y el gran diferencial, o donde Google ahí va a empezar a destacar o a reposicionar o a darle mejor posicionamiento, tiene que ver con la calidad de contenido. Más allá de, o sea, por un lado está la pauta, que es cierto, el que no invierte en pauta posiblemente esté aún mucho más atrás en los buscadores, pero aquellos que están invirtiendo en pauta, si a esa pauta no la acompañan con una buena estrategia de contenido, van a perder igual lugares de preponderancia. Y sabemos que uno como usuario de buscadores o como digamos, usuarios de la web, lo que siempre hace es encontrar esos primeros 3, 5 lugares, 5 páginas, y hasta ahí y dejamos de contar. El resto de las páginas que aparecen de contenido posiblemente no las leamos. Entonces, la estrategia de contenido es importantísima y acompaña a la pauta que podamos implementar en buscadores o en redes sociales. Además, para Google el cliente es el usuario que está buscando información, y por ende, para cuidar a ese cliente, lo que va a tratar Google de hacer es brindarle la mejor respuesta. Y esa mejor respuesta, digamos, todo lo que Google por nombrar un ejemplo, los buscadores en general lo que hacen es tratar de descifrar que si un contenido fue más compartido, si fue más leído, si tuvo más clics, ese buscador entiende que ese contenido es relevante, que ese contenido responde bien a esa pregunta que se está realizando, y por ende lo reposiciona o lo empieza a mejorar en cuanto a su posicionamiento, ¿sí? Entonces, tanto en cada una de estas 3 etapas, tanto en el reconocimiento, en la consideración y en la decisión, vamos a tener cierto tipo de contenido que vamos a necesitar desarrollar para poder encontrarnos de manera pasiva y acompañando todo este proceso de compra a ese cliente ideal, a ese arquetipo de cliente o a ese buyer persona. Acá quisimos dejar algunos ejemplos. Empezamos con el banco, ¿no? Esta acción, esta actividad que estamos realizando hoy ahora, estamos todos viviendo una acción que tiene que ver con una estrategia de inbound marketing, en donde el Banco Ciudad desarrolla un instituto de formación para pymes, brindando de alguna manera un valor agregado, un contenido de valor, en este caso tiene que ver con la formación de los dueños de pymes o de áreas dentro de las pymes, para que sus empresas sigan prosperando y sigan creciendo. No es el core del negocio, o sea, el Banco Ciudad no es una institución educativa, sin embargo, está facilitando un espacio de formación para sus clientes, brindándole este valor agregado, esta oferta, este contenido que hace que uno pueda deleitar, pueda en un principio atraer, puede interactuar y pueda deleitar
a ese cliente ideal, ¿sí? Que es en este caso, y otra vez, y poniéndolo de ejemplo, el Banco Ciudad, así como seguramente desarrolló su arquetipo de cliente, que es el dueño de pyme, también tiene otros arquetipos de cliente para ofrecerle otro tipo de productos y con quienes seguramente hoy, en este momento, está desarrollando otras estrategias de comunicación digital, ofreciendo otro contenido de interés. Tenemos el ejemplo acá, un ejemplo de Bayer, todos sabemos que es una empresa relacionada con la salud, y como dentro de su estrategia de inbound marketing desarrolló un sitio informativo acerca de la diabetes, con la intención de atraer y de convertir a aquellas personas que están atravesando esta enfermedad o familiares de personas que estén atravesando esta enfermedad, informándolos, brindándoles contenido que pueda ser de interés, sin necesidad de estar diciendo que en Bayer tenemos los mejores medicamentos para la diabetes o los mejores productos para combatir o para prevenir la diabetes. Entonces, a esto llamamos contenido de calidad, llamamos, en algunos lados lo pueden encontrar como la oferta, no la oferta económica, sino la oferta de valor que le podemos brindar a este potencial cliente antes, principalmente antes de que tome la decisión de comprar. En el caso de Starbucks, bueno, sabemos que es una marca que apela mucho al sentimiento de amistad, de paz, de comunidad, y lo que hace a través de sus redes sociales y de toda su comunicación digital es crear esta gran comunidad. En ningún momento van a ver un contenido de Starbucks en donde se esté queriendo vender el café de tal lugar o el producto nuevo del mes. Siempre va a apelar a este sentimiento de comunidad. Y esto nos gustaba traerlo como ejemplo para también bajar a tierra, que muchas veces uno no está en condiciones de arrancar con una estrategia de inbound marketing tan amplia, tan completa, en donde pensemos en tener medios de comunicación digitales propios, como es una página web o un e-commerce, y además redes sociales, y tener alguna agencia que nos pueda desarrollar una estrategia de email marketing, pero sí empezar a tomar estos conceptos, empezar a trabajar esto del desarrollo de contenido y el conocimiento de este cliente o de este buyer persona para poder potenciar, para poder mejorar lo que tenemos hasta ahora. Yo creo que diría que casi todos los que estamos acá presentes seguramente tengamos alguna red social que nos ayuda hoy a generar, digamos, tráfico o a darnos a conocer. Evaluemos ese caso como el más chiquitito, ¿no? El que tiene solamente acceso a redes sociales. Lo que les propongo es que observen, que miren, que analicen qué es lo que está pasando con las redes sociales de sus empresas, qué es lo que estoy comunicando hoy, cómo me estoy conectando con ese cliente. ¿Estoy realmente generando contenido de interés, contenido que va a hacer que me sigan leyendo? ¿Les estoy aportando valor o simplemente estoy mostrando producto y mostrando ofertas y publicando precios sin ninguna historia que contar, sin ningún propósito detrás de esa marca? Y eso es un ejercicio que no importa digamos, el volumen de la empresa o el tamaño de la empresa, es algo que tenemos que ejercitar y saber que nos debe acompañar desde el inicio, ¿sí? Saber que debe haber una estrategia de contenido detrás de cualquier plataforma de comunicación, y que debemos conocer muy bien a ese cliente con el que nos queremos comunicar y con quien nos queremos conectar. Así que eso se los propongo como primer ejercicio, y más allá de saber si hoy pueden o no implementar toda una estrategia de inbound marketing. Y siguiendo con el tema de contenido, lo que me gustaba aclarar era esto, ¿no? Relacionar eso que nuestro cliente ideal necesita, ese valor que le podemos asignar o como solución a su problema o a su motivación, pero a su vez entendiendo que la propuesta ideal o debemos despertar interés, contando también de qué manera nosotros podemos solucionar ese problema o podemos darle respuesta a esa inquietud que tiene. Y el contenido va a estar en el eje de esta estrategia, va a ser una pieza clave, por eso debemos conocer muy bien con quién nos vamos a comunicar, para crear buen contenido en distintos formatos, utilizar los distintos soportes que tenemos a nuestro alcance, y de esta manera poder lograr
cuando tengamos o cuando tenemos nuestros propios medios digitales, y a esto me refiero cuando tenemos una web, cuando tenemos un blog, cuando tenemos una página de aterrizaje. Ahora vamos a ver muy por arriba pero de qué se trata eso. Potenciar ese medio propio de comunicación, impulsarlo a que se posicione mejor en los buscadores, y por otro lado, ayudar a través de las redes sociales a que ese contenido tenga mayor tráfico, ¿no? Que sea más conocido. Impulsar el tráfico de nuestros sitios propios a través de las redes sociales. Por eso las redes sociales cumplen un rol fundamental en nuestra estrategia de inbound marketing. Espero que vayamos claros, acá yo no estoy viendo a nadie, pero la idea del contenido tiene que ver con ubicar distintos formatos y distintos contenidos de acuerdo a estos momentos. Acuérdense que toda nuestra estrategia de inbound marketing debe acompañar al ciclo de compra de nuestro cliente, y lo debemos poner en contexto, más allá de conocer quién es y cuáles son sus intereses, también saber en qué momento de ese ciclo de compra está. Entonces, si vamos a apelar a un contenido para quienes están en el primer momento del ciclo de compra, vamos a utilizar ciertos recursos y cierto tipo de contenido, y posiblemente se acerque más al desarrollo de alguna infografía o la descarga de algún ebook que me brinde mayor información de aquello que yo empecé a indagar, ¿sí? Acuérdense que la primera parte o la primera etapa del ciclo de compra tiene que ver con la exploración, con entender cuál es esa necesidad en los zapatos del cliente y por qué yo estoy buscando algo en Google o en una red social para que me revele alguna respuesta. Tengo que estar yo como marca preparada con cierto tipo de contenido para responder a eso. Y ahí es donde empiezo a presentarme, a que me empiecen a conocer, empezar a mostrar algún contenido de interés para que sepan que yo me dedico a algo relacionado con esa solución que están buscando. Cuando ya estoy en una etapa más de consideración, voy a apelar a otro tipo de contenido, quizás a empezar sí a invitar a que estos usuarios puedan acceder a mayor información. Podría ser en una página, en un blog o en una landing page, en donde les voy a proponer como marca tener alguna acción concreta, ¿sí? Lo que llamamos call to action. Y acá a través de estos ejemplos, que son algunas imágenes, la idea es mostrarles cómo nuestros medios propios, y por qué es importante en algún momento lograr tener nuestros propios medios, porque de esta manera nosotros vamos a hacer que ese tráfico que viene de las redes sociales y de los buscadores terminen conjugándose o terminen reuniéndose en un lugar propio, así como podemos tener nuestro local físico, tener también un espacio web, un espacio en la web que sea propio, que puede ser una página institucional, que muchas veces las empresas enseguida quieren tener su página institucional, que es muy importante, que nos da esa carta de presentación, pero que después en la estrategia más comercial o en la estrategia más de inbound marketing no nos alcanza. Y no nos alcanza porque una estrategia de inbound marketing necesita tener esta instancia más de exploración, de contenido de alguna manera gratuito, de oferta de valor de contenido, pero con la intención de que esa persona llegue a convertirse, a convertirse en un lead primero, en un prospecto y luego en un cliente. Para esta segunda etapa, lo que necesitamos es tener lo que llamamos landing page o página de aterrizaje, que es una página concreta, con poca información, enfocada en un producto o en un servicio, en una solución, y donde lo que generalmente existe ahí es un formulario de contacto, una breve descripción de aquello que nosotros ofrecemos como solución a esa inquietud, a ese inconveniente, a esa motivación por la cual nos encontramos con ese cliente, y un formulario con un botón, en este caso es el botón amarillo, que llama a una acción, y se llama Call to Action. Acá lo que nosotros vamos a proponer es que, a contrapropuesta o a contraoferta, le vamos a pedir a ese visitante de ese sitio web, de esa landing page, le vamos a pedir que complete ciertos datos que a nosotros nos importa tener para convertirlo en un lead o en un prospecto, para poder empezar a estar en contacto de manera más directa con esa persona, y a cambio le vamos a ofrecer cierto contenido, que podría ser la descarga de algún material gratuito. Hay un ejemplo, por ejemplo, de un instituto, de una empresa que da cursos de idiomas, en donde posiblemente a cambio de
de esta carga de datos, que siempre apelemos a solicitar los datos más relevantes, los que verdaderamente nos importa tener, y no empezar a generar formularios de contacto larguísimos que la gente se aburre de completar. Pero en este caso la contrapropuesta puede ser, al pasar mis datos, que me provea algún manual de uso de inglés para, no sé, los primeros días en un país de habla inglesa, algo que a mí me invite, que me brinde cierta respuesta a mi problema, pero por otro lado, me logro yo como empresa tener el contacto directo con ese potencial cliente. Y respecto, yo estoy mirando un poquito la hora, nos vamos bien. Y en relación a las redes sociales, lo importante o lo que debemos tener en cuenta es que las redes sociales no son un medio propio, no podemos tener las reglas del juego completas ahí, pero sí son los medios que nos permiten trabajar en la primera etapa, en donde somos desconocidos a los ojos de nuestros potenciales clientes, y de esa manera nos podemos traccionar o podemos lograr que haya mayores visitas y empezar a darnos a conocer. Empezar a hacer que ese embudo empiece a trabajar y que todos esos extraños empiecen a saber que existimos. Y digamos, y quiero reforzar esto del contenido ya en esta etapa. El contenido en nuestras redes sociales debe ser un contenido planificado, un contenido con estrategia, conociendo qué es lo que nosotros le podemos aportar a ese potencial cliente, y generar ese contenido que implique el propósito, esto que decía Carol al principio, que ya, digamos, los usuarios de redes sociales o los usuarios de internet en general ya no toleran escuchar o ver un mensaje muy prolijo, queremos parecer ser, sino que quieren ver marcas más humanizadas, marcas realistas, que tienen respuestas reales, que me escucharon como cliente, que entendieron lo que yo necesito y que me están brindando una propuesta de valor. Y sacarnos un poco, desmitificar un poco esto de que cuantos más seguidores, mejor es nuestra estrategia digital, ¿no? Cuanto más volumen de seguidores tenemos en Instagram es porque me están llevando la campaña en Instagram, genial. Ahora, si todo ese volumen de seguidores no tiene nada que ver con el arquetipo de cliente al que yo a quien yo me dirijo, o no tiene nada que ver con ese potencial cliente, es en vano seguir sumando seguidores de personas que jamás se convertirán en cliente. Entonces, tener muy claro y poder, si hoy tienen alguien que les lleva a las redes sociales, o ustedes mismos están empezando a trabajar en las redes sociales, o vienen ya trabajando en una estrategia de inbound marketing y están queriendo mejorarla, es analizar muy bien cuáles son los objetivos que se plantearon en su estrategia de inbound marketing, cuáles son las metas que se han propuesto, cuál es el plan de trabajo, y empezar a ponerle el ojo y poner, digamos, especial atención a todo lo que es el desarrollo de contenido, tanto en redes sociales como en los medios propios de comunicación digital, en las webs, en las páginas de aterrizaje, en las páginas de agradecimiento, que son las páginas que luego de cargar un formulario de contacto nos invitan a descargar este material gratuito, o a invitarnos a generar un descuento, o bueno, a distintas acciones de contenido. Pero poner el foco y prestar mucha atención a si ese contenido está respondiendo a esas preguntas que nuestro arquetipo de cliente, nuestro buyer persona, está buscando. Sí, Carol. Y las redes también nos van a servir para conocer mejor al cliente, al buyer persona, en la medida que todavía nos falte tener información. Es un buen medio para preguntar, para conocer, para saber. Por eso es importante lo que decía Noel recién: de nada sirve contar con seguidores, sumar cantidad de seguidores, ¿sí? Es mejor contar con una comunidad que sea genuina con nuestro producto, con nuestro universo de marca. Para ir cerrando, quería mostrar un poquito esta pirámide que tiene que ver con un poco la estrategia de contenido,
en donde podemos ver claramente cómo debemos abordar esta estrategia de contenido en números, ¿no? Para tener un poco una idea de cuánto necesitaríamos abordar una estrategia de comunicación en redes sociales y en qué porcentaje necesitamos desarrollar algún contenido más premium. ¿A qué llamamos contenido premium? Sería a desarrollar un tutorial, un video tutorial, o desarrollar un ebook, algún contenido de mucho mayor desarrollo, y por cada contenido premium nosotros tenemos que evaluar que vamos a necesitar al menos 2 contenidos que sean digamos, de una mini oferta o una mini propuesta, que podría ser una infografía, una presentación, algo mucho más simple de realización. Para ello necesitaríamos desarrollar, esto es un ejemplo, no lo tomen tan literalmente, pero al menos 12 artículos de blog, esto es contenido de más simple producción, pero que nos va a ir acompañando en este ciclo de compra y en este recorrido que hace el buyer person a través de la web. Y a su vez vamos a requerir, para lograr esta pirámide, al menos una base bien sólida de 60 publicaciones en redes sociales. ¿Qué es esto? Nuestra estrategia de inbound marketing completa y bien consolidada debería contar con todos estos elementos, con una buena estrategia de contenido en redes sociales, que es el volumen mayor y que acompaña un poco al volumen de visitantes, a todos estos extraños que necesitamos que nos empiecen a conocer, para lograr que un porcentaje menor se convierta en cliente. De eso vamos a necesitar pasar a nuestros propios medios digitales. Digitales. Y ahí apelamos o reivindicamos el lugar del blog, ¿no? El blog como el lugar propio de contenido, en donde en nuestra web poder desarrollar algún sitio. En muchos casos las empresas usan las redes sociales para esto, que no está mal, que en una primera instancia nos permite generar contenido, a pesar de que el medio no es propio, pero bueno, en otra instancia uno podría empezar a abordar esto como una propuesta, es decir, bueno, si mi estrategia de venta y mi estrategia de marketing va a estar enfocada en el mundo digital, necesito pensar en tener un lugar propio en donde desarrollar mi propio contenido, en donde me pueda ir acercando a todos esos visitantes que me encuentran en los buscadores o en las redes sociales y nuclearlos a todos en un mismo lugar. Allí va a haber un volumen de gente, no tan grande como el de las redes, pero bastante voluminoso, de gente que va a leer mis artículos. Ahora, todas esas personas interesadas en mis artículos, en la información que yo puedo brindar, algunos de ellos, cada vez un grupo menor, va a interesarse en descargarse algún contenido. Y acá es donde empezamos a tener mayor interacción con ese que ya no es un extraño y es un lead o un prospecto. A esa persona le interesó dejar sus datos para descargarse un poco más de información, para descargarse ese contenido premium que va a ser un ebook, o va a ser un video tutorial, o va a ser algún contenido de mayor desarrollo. De esta manera se trabaja en la estrategia de contenidos en un plan de inbound marketing, trabajando desde los contenidos más generales hasta lograr que aquel interesado que sí quiere dejarme los datos, que sí se quiere poner en contacto conmigo, a ese le voy a dar un contenido más premium o de mayor valor, ¿sí? Bueno, un poco acá, en cuanto a la estrategia, esta pirámide, de la misma manera, vamos a ver cómo a partir de, por una landing page que uno arma, por una de estas páginas de aterrizaje, que son netamente más comerciales, en donde apunto a que haya un call to action, a que haya una acción en sí mismo, voy a tener que realizar, por ejemplo, 4 campañas publicitarias, ¿sí? Voy a tener que realizar acciones de AdWords y acciones en redes sociales para encontrarme, porque gracias a esas acciones publicitarias en redes o en buscadores, yo voy a empezar a segmentar, voy a empezar a trabajar en este camino de encontrarme con ese cliente ideal. Sabemos, no sé si todos no podemos entrar en esto hoy en esta charla, pero cuando nosotros hacemos una campaña publicitaria en redes o en web, en AdWords, lo que hacemos es segmentar de acuerdo a intereses y comportamientos, y por eso es tan importante, y vuelvo al inicio de la charla, conocer también a ese arquetipo de cliente, conocer también a ese buyer persona, porque cuando armo una pauta en redes, cuando armo una pauta en AdWords, lo que necesito es conocer a quién le quiero hablar.
y esto a su vez me devuelve métricas, me devuelve un montón de información que hace que se retroalimente toda mi estrategia de inbound marketing. Entonces es muy importante saber que la pirámide es de esta manera. Yo voy a armar un montón de pauta, o voy a armar un volumen mayor de pauta en redes o en buscadores, pero que si pienso en la estrategia de inbound marketing de manera a largo plazo y de manera sustentable, debería estar pensando en poder lograr tener un medio propio de comunicación digital. Una landing, una página de agradecimiento, como dice acá, un call to action, ¿sí? Y en el medio algunas campañas de email marketing para nutrir y para retroalimentar mi base de contactos. Bueno, creo que, no sé cómo es no sé si me apuré o si estamos bien de tiempo. No, quede tranquila que estamos bien de tiempo, no hay problema. Bien. Si hay alguna pregunta o Sí, si de hecho tenemos algunas preguntas. Si querés terminar, o no sé cuánto te queda, si ya estás terminando. Sí, si nos da tiempo, teníamos unos ejemplos para mostrar, pero si quieren podemos ir metiendo con alguna pregunta. ¿Te parece mostrar los ejemplos y después ya te voy haciendo todas las preguntas al final? ¿Te parece? Dale. Bien. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo sería el circuito completo de una estrategia de inbound marketing, una mirada más amplia, en donde tenemos una primera etapa con una gran importancia o el ojo puesto en esta audiencia, en este buyer persona, cómo hacemos para indagar, analizar y saber muy bien con quién nos queremos comunicar, ¿sí? Conocer muy bien. Después de conocernos a nosotros como marca y saber qué ofrecemos, qué solución tenemos para ese cliente ideal, conocer de manera bien exhaustiva cuál es ese buyer persona, a qué público y qué arquetipo de cliente le vamos a transmitir nuestro mensaje, para entender de esa manera de qué forma, qué tono, qué tipo de discurso, en qué medios vamos a conectarnos con ellos. En segunda instancia, todo el desarrollo del contenido, poder abordar. Acá lo que vemos es una mirada amplia de una estrategia de inbound marketing completa, en donde trabajamos, esto sería como la base del embudo, en donde trabajamos el contenido, tanto en banners, en redes sociales, en blogs, en todo lo que tiene que ver con la masividad del contenido, para generar algún call to action que nos permita traccionar a todos esos visitantes a una página de aterrizaje, una landing page, en donde ya van a transformarse en prospectos y donde ya vamos a tener una ficha mucho más exhaustiva. Además del análisis que teníamos hecho de ese arquetipo de cliente, vamos a tener datos concretos de contacto. Esa landing page, esa página de aterrizaje, va a tener a su vez la posibilidad de tener una descarga de contenido, una página de agradecimiento con ese plus, con ese valor más premium, y por otro lado nos va a alimentar nuestra base de datos que nos va a permitir lograr un contacto más directo, más uno a uno. Y por último, el último punto y no menor, que es lo que hace que esto sea un proceso continuo y volver a jugar con esta imagen de la rueda, es medir todas estas acciones. La gran ventaja que tiene hoy todo lo que tiene que ver con la comunicación digital, es que tiene una posibilidad de métrica, una posibilidad de analítica mucho mayor y mucho más exhaustiva que otros medios que no son digitales, ¿no? Los medios más tradicionales. Así que aprovechar de toda esa información que podemos obtener de cada una de las acciones que vamos realizando, ¿sí? Medir las redes, ver cómo son los perfiles de las personas que nos siguen, si coinciden o no con esa ficha técnica que nos hemos empezado a construir de cliente ideal, qué pasa en nuestra landing page, qué pasa con nuestros botones de acción, si están funcionando o no, qué tipo de contenido es el que mayores vistas tiene, por dónde estamos entrándole a nuestro cliente ideal en una primera etapa del ciclo de compra, qué es lo que cómo nos están reconociendo, ¿sí? Como especialistas en qué, dónde tenemos que empezar a mejorar nuestro contenido. Todo eso es una constante evaluación de las acciones que vamos llevando adelante, y lo bueno que tiene lo digital es que nos permite medir constantemente cada una de estas acciones y mejorarlas, ¿no? Bueno, y esto no sé si después se puede compartir. Acá tenemos en este cuadro, no sé si vos, Carol, querés hablar o mencionar algo o no.
Quizás que este cuadro sirve para una de las preguntas que dice si tiene dos públicos, uno el que lo necesita y no necesita intermediario, y el otro el que dispone de tiempo, dinero, recurso cognitivo para contactarse. A ver, si la pregunta es, si yo tengo mi negocio y vendo directamente al consumidor final, por ejemplo, y también vendo a un canal mayorista, tengo distribuidores, revendedores, tengo que segmentar y tratar al buyer persona de manera distinta con ambos públicos, ¿sí? Porque van a tener, si bien el producto es el mismo o el servicio que ofrezco es el mismo, las necesidades y las motivaciones, que es nuestro eje, a partir del cual nosotros vamos a generar contenido y tratar de atraer, es bien distinto. Entonces, respondiendo a esa pregunta, ya tenemos dos grandes grupos que podemos separar, ¿sí? En cuanto al tipo de contenido, también, que tiene que ver un poco este mapa digital, es, bueno, ¿qué tipo, para empezar a ejemplificar y tener ejemplos de qué podría ser contenido de utilidad y de valor, saber en estos dos grandes grupos que se pueden hacer, que es B2B, cuando estamos hablando más de un cliente que va a ser un cliente mayorista, intermediario, o de un B2C, que es el consumidor final, los mueven tienen distintas motivaciones, ¿no? Acá vemos que cuando nos vamos a dirigir a una empresa o un intermediario que puede ser un revendedor, un distribuidor, generalmente los atributos que van a estar buscando, el motivador va a ser reducir sus costos, reducir riesgos, pérdidas, o aumentar sus ganancias, o aumentar mercado. Entonces, cuando nos vamos a dirigir con ellos, tenemos que tratar de mostrarle nuestro valor a partir de estos motivadores. Muchas veces nuestro contenido va a tener que ver con educar, con contar y enseñar o cómo usar el producto, o las ventajas que puede tener, y a partir de ahí empezar a generar esa empatía. En el caso del consumidor final, los motivadores son más emocionales y tienen que ver más con la experiencia, entonces van a estar relacionados con la inmediatez, con el deseo, con la imagen, dependerá, por supuesto es algo muy genérico y depende del producto o servicio que estemos ofreciendo. Y acá lo que vamos a buscar con nuestro contenido va a tener que ver con entretener, ¿sí? Con hacerlo disfrutar de nuestro producto o servicio. Después están las herramientas, o los soportes o los medios. En el caso del B2B, podemos hablar de que una herramienta que sigue siendo muy efectiva es el email marketing, por supuesto los anuncios en Google, en LinkedIn, LinkedIn como una red más comercial, los videos, el blog, como dijo Noel, para llevarlo después a nuestro propio sitio. Y en el B2C podemos hablar de las redes como Instagram, Facebook, Google siempre, también WhatsApp y el mail. Y bueno, y un poco acá también apelar o recomendar esto de, ¿no? A veces uno escucha y no, y tengo que estar en todas las redes sociales, o tengo que estar, sí o sí tengo que tener un e-commerce, o nada de esto es categórico, no hay algo que funcione para todos o que no funcione para nadie. Lo que debemos hacer es un trabajo analítico, importante entender, otra vez hacemos foco en esto, pero entender muy bien quién es ese cliente con el que nos queremos comunicar, para poder encontrar los mejores medios y para poder encontrar el mejor contenido. Acá en este cuadro lo que tratamos de mostrar de acá en adelante en tres slides son estas 3 etapas del ciclo de compra. Y separándolo por estos dos grandes grupos, como decíamos hoy en el ejemplo mismo del Banco Ciudad, que seguramente en estos buyer persona va a haber un buyer persona que tiene que ver con la empresa, con la pyme, otro buyer persona que va a tener que ver con el cliente persona, con el usuario común, otro quizás va a tener que ver con el colaborador de una empresa que es cliente del banco y que cobra su cuenta sueldo. Entonces, cada uno de estos buyer persona va a tener los pain points o estos motivadores
de acceso a la información diferentes, que son los que a los que les vamos a tener que prestar atención, y van a tener intereses y comportamientos distintos, y no van a querer encontrar la misma información. Por ende tenemos que saber en nuestra estrategia, bueno, a quién nos vamos a enfocar, cuál es nuestro buyer persona ideal, o a quién, para quién queremos poner ahora el esfuerzo si es que no podemos abarcar una estrategia de inbound marketing para todos los buyer personas. Entonces, ¿cuál es el cliente que nosotros hoy vamos a empezar a cuidar, a tratar de captar con mayor interés, a tratar de convertir el arquetipo de cliente en cliente, ¿no? Y ahí vamos a empezar a desarrollar estos objetivos, empezar a plantear qué medios vamos a utilizar y empezar a generar los contenidos relevantes para ese tipo de cliente y en los medios en donde lo vamos a encontrar. Entonces no hay una receta mágica, hay que hacer mucho análisis, hay que hacer mucha investigación, hay que ir sobre el que tiene experiencia y trayectoria, ir sobre la propia experiencia, y empezar a bajar y empezar a darle forma a todo eso que seguramente está en algún lado, toda esa información que pueden tener los vendedores, que puede tener un gerente de ventas, que puede tener el propio dueño de la pyme, pero empezar a bajarlo a tierra y empezar a construir estos perfiles de cliente y empezar a entender de qué manera ese cliente se mueve en los medios digitales y de qué manera compra. Y ahí ver dónde yo como marca puedo encontrar mi hueco para comunicarme con ese potencial cliente sin intrometerme, sin estar necesariamente vendiéndole el producto o el servicio que yo ofrezco. Al contrario, dándole una solución, aportándole un valor, para que después me recuerde como aquel que lo ayudé en un momento en donde necesitaba cierta información, ¿sí? Algo importante es, generar contenido lleva tiempo y esfuerzo, requiere mucho esfuerzo por parte de las empresas y los emprendimientos. Entonces, es mejor empezar de a poco y poder cubrirlo a tener toda una serie de soportes que después no las puedas sostener, ¿sí? Empezar con pocas redes y poder tener como cierta disciplina y constancia en alimentar esas redes, y no tener todas abiertas, si no las voy a poder alimentar. Bueno, veo que ya llegamos al final. Carol, Noel, muchas gracias. Hay algunas preguntas que le voy a hacer. Mientras pregunto, Sandra, no sé si la primera pregunta que hiciste quedó respondida por Carol hace un ratito. Mientras me respondés eso en el chat, les cuento que esta charla queda grabada efectivamente. Nosotros todas las actividades las grabamos, las editamos y las subimos a nuestro sitio web. Si bien va a haber un colchoncito de tiempo de la charla hasta que la subimos, pero van a poder encontrar en www.institutopyme.com.ar todas las charlas. Primero van a encontrar nuestros cursos virtuales gratuitos. En el lado derecho van a encontrar un calendario con las próximas actividades. Y si siguen navegando la página y empiezan a bajar, van a encontrar un Padlet embebido donde van a poder acceder a todas las charlas que ya hicimos hasta el momento, que están subidas. Creo que hay más de 15 o 16 que están editadas y es una batería interesante de temas que pueden analizar y repasar los contenidos. Así que esta charla va a estar subida en 15 o 20 días a más tardar. Bueno, Sandra dice que está respondiendo a la primera pregunta, así que vamos a la que le seguía. Esta pregunta la hacía Cristian con respecto a los algoritmos de los buscadores y pregunta un poco justamente la relación que tienen los algoritmos de búsqueda con los contenidos que se generan. Sí, un poco Creo lo que... dale, Carol, dale. No, yo creo que vos lo contestaste después de que escribió la pregunta, que tiene que ver en la medida en que el contenido es rico, va a ser mucho más visitado, más reproducido, y eso también va a aumentar el posicionamiento en Google, ¿no? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que también con esta necesidad o con esta intención de Google de proveer un buen servicio a sus clientes, que son las personas que buscan cosas en Google, los algoritmos también reconocen cuando uno copia demasiado, hace un copy-paste de información, y donde si muchas páginas están respondiendo lo mismo de manera exacta como una copia, eso también lo reconoce como un contenido que ya no es relevante. Hay mucho de esto, todos dicen lo mismo, vamos a buscar algo que sea
más innovador, que dé mejor respuesta a lo que este cliente de Google está buscando en su pregunta. Entonces, tener en cuenta que más allá de vuelvo a insistir, de la pauta, y de poder, desde ya que la pauta nos ayuda a posicionarnos mejor, eso no cabe duda, pero a su vez, en ese grupo de leads que tienen una pauta, también Google empieza a mejorar el posicionamiento de aquellos que, además de pauta, lograron un mejor contenido para ofrecer a sus clientes. Bueno. Y algo perdón. No, sí. Ahora. Sí. Algo sobre la pauta es importante, con la pauta nosotros vamos a obtener tráfico, súper importante, pero con el contenido nosotros nos vamos a poder posicionar, diferenciarnos y competir respecto en cuanto a valor agregado. Si no, con la pauta, solo después lo único que tenemos, si solo nos quedamos con la pauta, deberíamos competir solo en precio. ¿Sí? En la medida en que podemos agregar valor en estas etapas, vamos a poder tener otra forma de diferenciarnos. Bueno, Carol, les hago la última pregunta de Sandra, que también preguntaba, cuando arrancan una pyme, ¿cómo hacen para tener nuevos seguidores? Porque dice, cuando entran los clientes a ver y ven que te siguen 10 personas, sea tus amigos o tu familia, es como, piensa que es algo negativo. Entonces busca algún tip, quizás para ver si puedes generar más tráfico. Se escuchó recortado, pero creo que... Sandra, mirá, yo no sé, imagino que por la pregunta que haces, ahí aclarás que arrancás como con una pyme. Vuelvo a lo que dije al inicio. Buscá y encontrá la forma, lo que te hace genuino a vos. Eso es lo importante para diferenciarte y para tener peso, no la cantidad de seguidores. Bueno, Noel habló bastante, cuando vos escribiste después, Noel habló de la cantidad de seguidores y que muchas veces no tiene tanto sentido. Al momento en que estamos construyendo una marca, estamos comunicando y queremos generar valor, es mucho más importante centrarnos en lo que es genuino, en tener una relación cercana con estos clientes, usuarios o posibles clientes, a tener una cantidad masiva de seguidores, pero que no tienen que ver con nosotros. Bueno, creo que ahí ya no hay más preguntas, el resto ya son agradecimientos. Noel, Carol, la verdad que fue muy interesante la charla, les agradezco mucho por la charla, la verdad que a mí también me sirvió y seguramente desde el instituto tratemos de hacer foco en algunos tips que brindaron. Como siempre digo, a los participantes los felicito por el tiempo invertido en este tipo de actividades. Y como dije, esta charla va a estar grabada y en un tiempo ya la vamos a subir. Carol, Noel, muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias Matías, y gracias al Instituto PYME por brindarnos este espacio, y gracias a las personas que están hoy participando. Esperamos haberlos ayudado o por lo menos empezado a concientizar de lo importante que es trabajar la estrategia de contenido en sus marcas, en el momento en que estén de sus marcas, ¿no? Empezar a desarrollarlo a conciencia y sabiendo que hay que abordarlo y trabajarlo, y como decía Carol, con mucho esfuerzo, pero que vale la pena, que tiene digamos, que devuelve buenos resultados. Muchísimas gracias. Listo, nos vemos en el próximo webinar. Que tengan lindo día.